especial, quizá espiritual, con otras hermanas y hermanos que seguramente nos están viendo hoy desde sus casas o desde sus lugares de vacaciones, pero compartiendo este mismo espíritu en esta mañana. Y en primer lugar, yo quiero decir que cuando estamos en la presencia del Señor y cuando abrimos su palabra, necesariamente nuestro corazón se llena de, por un lado, de gozo, ¿verdad? Pero también de temor y temblor. Porque cuando decimos que estamos en la presencia del Señor, y no es simplemente una frase hecha, sino que eso es una convicción y una realidad presente, actual, pues no podemos más que caer de rodillas en humildad delante del santo, santo, santo que hemos cantado, reconociéndonos como somos y reconociendo que solo es por su gracia y únicamente por su justicia, que no la nuestra. Como dice la canción, que por tu rectitud es imputada a mí. Y en esta Semana Santa estamos viendo creo que hay mucho folclore, ¿verdad? Hay mucho folclore y mucha costumbre y mucha rutina. Y quizá eso también en nuestras vidas. Y posiblemente en algunos no. Algunos, pues quizá habéis sentido esta presencia o este tiempo especial de reflexionar en lo que es la muerte de Cristo, ¿no? Y en esta reflexión sobre la muerte de Cristo y sobre la pasión, sobre el acontecimiento central del Evangelio, pues lo que normalmente se suele hacer es reflexionar, como hemos hecho en esta mañana aquí, en cuánto sufrió el Señor, ¿no? Cuánto sufrió, y que eso fue por mí, ¿eh? Y esa es la razón por la que estamos aquí, si no, no tendría ningún sentido. ¿Murió por los pecadores? Sí, no, pero murió por mí. Pero de la misma manera que murió por mí, murió bendita sangre del Señor que me limpia de todo pecado. Por la misma razón, resucitó también por mí. Y necesitamos acercarnos un poco a esta faceta. Son como dos caras de la misma moneda. El propósito eterno de Dios es muerte-resurrección. Sin la una, la otra no tiene sentido. Y como también ha apuntado algún hermano, a veces en nuestras vidas no se manifiesta la resurrección de Cristo. Es decir, si Cristo está vivo, que es lo que declaramos, Cristo ha resucitado. Los hermanos rumanos en Rumanía, ¿qué se dice? Cristo ha resucitado, ¿verdad? Se saludan así. ¿Y cómo se contesta? Verdaderamente Cristo ha resucitado. Ese era el saludo de los cristianos. El saludo no era no han matado a Jesús, no. La noticia es que después de todo esto, Cristo ha resucitado. Y está vivo para mí. Y está vivo para ti. Y está vivo para su iglesia. Y Él sigue obrando como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y como leeremos después si tenemos ocasión, hablando de este buen pastor que su vida da por las ovejas, dice: nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y ahí nos quedamos muchas veces, pero dice, punto. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No es una casualidad.
No es un dogma que ha creado la Iglesia. No es la reflexión de los discípulos y seguidores de Jesús. Es el proyecto eterno de Dios. Y decimos, oh, qué cosa más grande. Sí, es que es más grande aún. Es que Dios todo lo que pensó era por amor. Y dice, este es el mandamiento que recibí de mi Padre y tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Para qué? Para que haya un solo rebaño y un solo pastor. El Señor quiere llevarme a su redil. Que viva siguiéndole. Él no es un pastor muerto. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero resucita. Y su vara y su cayado me infundirán aliento. Me corregirán cuando debo ser corregido. Me guiarán cuando debo ser guiado. Me consolarán cuando necesito consuelo. Aderezarán mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores y de mis angustias. Llenará mi copa, la hará rebosar. Y por fin el bien y la misericordia los rodearán. Y esa es la esperanza bendita que tenemos. Y bueno, realmente estoy predicando algo que no es lo que había preparado. Pero en mi corazón está confesar esto, ¿no? Y abrirlo delante de vosotros. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta, sí que decimos, es necesario que Cristo muera por mí. Era necesario que Cristo sufriera, padeciese y fuese muerto en la cruz. Sin embargo, el evangelista Juan, en el capítulo 20, verso 9, aparece aquí detrás. Luego lo veremos mejor. Dice que el problema que tenían los discípulos, los que más amaban a Jesús, es que aún no habían entendido que era necesario que resucitase de los muertos. Lo habían oído. Pero en sus mentes habían otras proyecciones, otras preocupaciones, otras ideas, otras angustias. Cada cual de una manera. María Magdalena de una manera. Amaba a Jesús de manera especial. Juan era íntimo de Jesús. Y Pedro hace unas horas le había negado. Cada cual desde un lugar, ¿verdad? Yo estoy ahí. Sin embargo, también era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Y, a ver, una pregunta. Es que yo estoy un poco despistado. El reloj este que dice que llevo 23 minutos. Ah, vale, estaba viendo el de arriba. No, ya me había asustado. Digo, pues me bajo ya a la temperatura. Es necesario que aprenda yo a leer los relojes, ¿verdad? También. Bien. La resurrección, una triple necesidad. Pero podríamos decir cuádruple, quíntuple, pero yo no llego a tanto. Así que quisiera en esta mañana reflexionar sobre esto tan importante. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitase de los muertos? Tenemos una necesidad que brota de nuestra misma forma de entender a Dios, de conocer a Dios, que es una necesidad teológico-racional. ¿Por qué Dios tenía que resucitar? En otro aspecto también tenemos que reflexionar sobre la necesidad que la resurrección tiene para la realización de la salvación, la necesidad salvífico-redentora. Y en tercer lugar,
tenemos que reflexionar también en la necesidad de que ocurriese y ocurra la resurrección para la forma en que vivimos. Es decir, una necesidad ética y moral. Bien. A ver si esto chuta, ¿no? Pues necesito vuestro auxilio. ¿Me pasas la...? Ahora, perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a tener una lectura que está en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Vamos a tener básicamente 2 o 3 lecturas a lo largo del sermón. Y bueno, no está ahí todo, ¿eh? Ahí empieza, el evangelista Juan nos empieza contando que siendo aún muy de mañana, María Magdalena acudió al sepulcro. Habían matado a su amado Jesús. Y con esta mentalidad, que ya hemos hablado algunas veces de ella llega allí y bueno, casi no termina de llegar al lugar. Ve que la piedra se ha movido, o la han movido, y la conclusión que saca es, bueno, primero se espanta y se va corriendo y se va directo a hablar con Pedro y con Juan y les dice, la piedra la han movido, se han llevado al Señor, se han llevado al Maestro y no sabemos dónde le han puesto. Es decir, han profanado la tumba, la han profanado. ¿Quién? Tampoco acaba de saber. Y comienza aquí, tenemos a Pedro y a Juan, que, bueno, salen corriendo, ya sabéis la historia. Juan, o el discípulo amado, corría más, era más joven seguramente, y llegan allí al sepulcro y dice, y bajándose a mirar, fijaros unas cosas que hay en rojo, luego las hablo porque están puestas, y bajándose a mirar, habla de Juan, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí también y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, el discípulo amado, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Punto. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y en consecuencia se volvieron a los suyos. Unos pequeños apuntes, no me quiero detener mucho aquí, ¿no? Cuando leemos el pasaje en su totalidad, y nos sorprende que este discípulo que dice que creyó, tal conforme nosotros entendemos el creer, bueno, pues si has creído, lo que hay ahí, que te tienes que llenar de gozo, ¿no? Y decir, comunicarlo, ¿no? O sea, decir, no. Bueno, la palabra que tiene la raíz de fe. Lo que hizo es que confió. Juan confió. ¿En qué confió? ¿En que sabía todos los detalles de lo que había pasado? No lo sabía. Confió en que Dios estaba obrando. En que en todo aquello que él no podía entender, el amor y la bondad de Dios estaban presentes. Sin conocer y sin entender nada más. Podíamos leer, empezó a creer o confió. Confió. Bien, esto tiene que ver con la manera en la que el evangelista Juan describe el asunto. Y habla 3 veces de la palabra vio. Y en castellano, pues solamente hay una. Pero en el idioma en el que escribió Juan hay diferentes palabras que explican esto. Y lo que nos está dando a entender aquí el evangelista Juan es que la fe, el conocimiento de Dios, pero el conocimiento vivencial existencial requiere un proceso por el cual vamos conociendo, experimentando y dando pasos en esa fe. Pasos que a veces tienen altibajos, que a veces tienen avances y retrocesos,
pero pasos que nos llevan a confiar si ponemos nuestros ojos en las evidencias que Dios nos pone delante. Juan llegó, y bueno, la palabra en griego no nos da igual, ¿vale? Pero es decir que ese término nos dice simplemente que Juan miró, llegó allí y es más o menos, se agachó y miró. Bueno, ahí están los lienzos de Jesús. Y además dice, están puestos. No nos deja muy clara la cosa. Algunos dicen plegados, otros dicen que puestos sobre la repisa, otros dicen que todavía como si Jesús se hubiera evaporado. Yo no, seguramente no es eso, ¿no? Es decir, estaban puestos de una manera en la que hablaban de que allí había pasado algo raro. Es decir, cuando se va a profanar una tumba y se va a robar un cadáver, pues lo que haces no es desenvuelves el cadáver para llevártelo así, sin mayor cobertura. Alguien había estado allí. Pero él fue y miró y se quedó solamente con esta mirada. Y después nos dice que llegó Pedro. Y llegó Pedro, la palabra que utiliza es que contempló y empezó a pensar. ¿Qué pensaría Pedro? A veces reflexiono sobre Pedro. Todo aquello que había sucedido, él había seguido al maestro hasta aquel lugar, se había visto en el trance de traicionarle, de negarle. ¿Qué pensaría cuando llegó allí? Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Y después nos dice que Juan, ahora ya no solamente se agacha para mirar, sino que entró, y la palabra, volvemos a decir, que nos da igual, pero viene a significar que se fijó claramente y discernió claramente. Bien. Y empezó a creer. Y empezó a creer que era necesario que Jesús resucitase de los muertos, pero no sabía cómo, de qué manera, ni qué aquello implicaba. Y nosotros vamos a intentar ver un poco qué es lo que implica eso. Y ya sé que para muchos de vosotros, pues esto es algo que sabemos, pero que creo que necesitamos recordar, ¿no? Si me haces el favor y puedes pasar a diapositiva. Primero vamos a hablar de la necesidad teológica o racional, es decir, aquello que podemos pensar. Aquello que podemos pensar y es la imposibilidad de que Dios muera. Jesús es Dios y Dios no puede morir. ¿Acaso puede dejar de existir Dios? La muerte en el sentido de aniquilación, de desaparición, de inexistencia, era un absurdo considerando la divinidad de Jesús. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro en su primer discurso. Nada más empezar. Dijo, hablando de Jesús, dice, al cual Dios levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Obviamente, Dios no puede morir, desaparecer, en el sentido de una muerte irreversible, una muerte que es el final, que es la inexistencia, pero lo que sí que puede, y bendita sea, gloria a Dios, que el Dios del universo todopoderoso, sustentador de todas las cosas, se avino a experimentar el trance de la muerte que nos correspondía a nosotros.
Y precisamente eso es lo que significa el abandono de Dios. El abandono de Dios es sentir cómo mi pecado, mi carga, esa carga horrenda de pecado que hay en mí, la carga horrenda de pecado que hay en el mundo, ha sido tomada por el Verbo. Y eso está interfiriendo la comunión, la relación del Hijo con el Padre. Y esa es la más profunda sensación de muerte que puede haber. Porque la muerte espiritual es la separación de Dios, que es la fuente de la vida. Y eso lo experimentamos cuando en nuestro corazón hay arrepentimiento y hay carga por el pecado. Y sentimos como la lejanía de Dios es un peso de muerte. Un peso de muerte que tomó en un sentido absoluto y total Jesucristo, Hijo de Dios. Y es en ese sentido en el que hay que entender las palabras de Pedro, en el siguiente sermón que nos relatan los Hechos. Dice, y matasteis, Hechos 3:15, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, nosotros somos testigos. Y leemos al autor de la vida. Vale, sí, Jesús. Pues el modo de entender la palabra es Jesús es el autor, el inventor. Vale, Jesús ha inventado la vida. Bueno, en un sentido sí. En un sentido sí. Porque el libro de Hebreos nos dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Él dio vida a todas las cosas. La palabra que se utiliza para hablar de autor también tiene el sentido de príncipe, de gobernante, de jefe. Es el que gobierna la vida. Jesús es el... Perdonad. El que maneja la vida. El que decide sobre la vida. No solamente aquel por medio del cual fueron hechas todas las cosas, sino también, vayamos a Hebreos, y aquel que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cómo es posible matar al que está gobernando la vida? En el sentido de hacerlo desaparecer, que era lo que pretendían. Evidentemente el Señor Jesús era consciente, llegó a ser consciente de esto. Y habló el texto que hemos mencionado antes, ¿no? Nadie me quita la vida. No me la pueden quitar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque soy el autor, sostenedor y gobernante de la vida. Así que por cuanto Jesús es Dios, era imposible que la muerte pudiera retenerle. Y por cuanto la muerte no le podía retener, era necesario que Cristo resucitase. Bien. En cuanto que Jesús era hombre, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? En cuanto que Jesús era hombre, y voy a intentar no extenderme tanto, si no, no voy a cumplir con el objetivo tiempo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es decir, la muerte es consecuencia del pecado, consecuencia y fruto. De tal manera, y así, la muerte pasó a todos los hombres, no de una manera automática porque Adán pecó, sino por cuanto
por cuanto todos pecaron. Jesús era hombre, ¿verdad? Y el pecado entró en el mundo por un hombre, pero era otro hombre. Esto se ve muy claramente en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, que después veremos algo. Jesús era aquel que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, por cuanto todos pecaron, Jesús no tenía que morir. Por cuanto Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, la muerte no tenía poder sobre él. Y por tanto, por ser hombre sin pecado, por ser el ungido de Dios, y esto muchas veces nos damos cuenta, él es un hombre, es el hombre, pero es un hombre. Es un hombre del cual dice Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Es que es el hombre que glorifica a Dios. Es el hombre en quien se complace el alma del Padre. Por eso los dolores de la muerte no pudieron retener al que no había pecado ni se halló engaño en su boca. Desde luego que Jesús murió y el cuerpo de Jesús sangró y fue traspasado. Pero la muerte de Jesús no fue la muerte de un cuerpo. La muerte de Jesús fue mucho más. La muerte de Jesús fue la muerte de la muerte. Porque Jesús, por ser sin pecado, por ser el ungido de Dios, mató a la muerte muriendo. Y nos dio vida a nosotros resucitando. Por eso dice el apóstol Pablo, sorbida es ya la muerte en victoria. ¿Dónde está? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Tú no eres irreversible. No eres irreversible, eres un trance. ¿Dónde está? Muerte tu aguijón. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y menciona ahí un texto del profeta Oseas, que tiene una poesía, es algo que nos llena. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y como la muerte murió, Cristo resucitó. Bien. Seguro, hay muchas razones más, ¿no?, por las cuales el Señor Jesús tenía que resucitar. ¿Puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a leer ahora un texto del capítulo 15 de la carta de San Pablo a los Corintios, que es de los pocos pasajes donde se habla con un cierto detalle de la resurrección de los creyentes, en relación y como consecuencia de la resurrección de Jesús. Y está hablando de la resurrección no solo espiritual, que los corintios daban por hecha, es decir, hemos nacido de nuevo y por lo tanto hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida eterna. Bien. Pero además de eso, que eso lo daban, sí que lo entendían los corintios, Pablo está hablando de la resurrección corporal, es decir, carne y hueso, de Cristo y de los creyentes. Y dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, es decir, esto es enseñanza de toda la Iglesia. Aquí no se trata de un énfasis paulino, ni judeocristiano, ni historias, no. Sea yo o sean ellos, así predicamos
y así habéis creído. Pero si se predica, o dicho de otra manera, si habéis creído que Cristo resucitó de los muertos, que es como predica toda la Iglesia, el colegio apostólico, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, lo cual es una necesidad, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad, es decir, si Cristo no resucitó de una manera real física, si en verdad Cristo no resucitó de los muertos, entonces los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve a insistir, vuestra fe es vana. Y una frase sobrecogedora, y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, aquellos que hemos dicho que van al cielo, que se han muerto y están con el Señor, nada. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por lo tanto, es tan necesario que resucitase Cristo de los muertos, que si no resucitó, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y termina, menos mal que no termina ahí, ¿eh? ¡Ja! ¿Pero qué pasa? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Bendita sea, gracias Dios. Porque hiciste lo que hacía falta, hiciste todo lo necesario. Hay un comentarista muy bueno que os recomiendo. No sé si es fácil de conseguir ya el libro porque está muy escaso y además creo que se aprovechan. No sé si a lo mejor os puede conseguir alguno, Javier. Comentario de Gordon Fee a la primera carta a los Corintios. Está muy complicadito, pero es un excelente comentario y tiene una frase muy lúcida en la cual, puedes pasar por favor la diapositiva, en la cual casi explica pues todo el contenido de lo que hemos leído. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, somos falsos testigos, somos ilusos, como mínimo ilusos, y puestos sobre el poder engañadores. Y Jesús, otro engañador. Y entonces estamos dando testimonio de un Dios que es falso, ¿verdad? Y además no hay salvación, no hay esperanza. Los que murieron, murieron y se ha acabado. Y bueno, esto lo dice en un párrafo que he querido copiar ahí, de este comentarista. Dice, si no hay resurrección, todo queda puesto en duda. Todo. La muerte de Cristo como acontecimiento salvador. La muerte de Cristo no ha sido por mí. Simplemente es que han matado a una persona que destacaba por alguna razón, para bien o para mal, y por los poderes y las circunstancias, pues le llevaron a la muerte, como otros tantos. La muerte de Cristo como acontecimiento salvador tampoco tiene sentido. El perdón de los pecados no existe. La esperanza en el futuro tampoco. Y la ética cristiana tampoco. ¿Por qué? Porque comamos y bebamos, mañana moriremos. Este mundo no tiene un sentido. Como máximo puedo tener cierta
filantropía, pero nada más, ¿no? Y además el carácter propio de Dios. Porque si Dios permite que su Hijo no resucite, era un Dios que no cumple su promesa. Era un Dios que da un mandamiento para no cumplirlo. Jesús dijo, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vivir, morir y resucitar. Y Dios no es el Dios que deja a Cristo en la cruz abandonado. Porque como dijo el domingo pasado Raúl, la respuesta a la pregunta de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la tumba vacía. Esa es la razón. Y ya no me voy a extender más que voy a saltar unas cosas. Me voy a saltar unas cosas. ¿Puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva? Solamente decir un apunte muy rápido que tiene que ver con lo que quiero terminar diciendo. Mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Primicia de los que durmieron fue hecho. La primicia es la muestra, ¿verdad? Es la muestra, es el modelo de lo que va a venir después. Mira qué peras me está dando el peral. Mira qué espigas de grano tan gordas. Así van a ser las que vienen detrás. De tal manera que Jesús no solamente resucitó, sino que Jesús, con su resurrección, dio el patrón de lo que sería nuestra resurrección. Una resurrección que, vuelvo a decir, no tiene nada que ver, no. Incluye la resurrección espiritual, es decir, la inmortalidad del alma. ¿Veis ahí? Resurrección, inmortalidad, la consecuencia. Pero tiene que ver también con la inmortalidad de la materia. Por lo menos del cuerpo. ¿Cómo resucitó Jesús? Lucas, capítulo 24, verso 39. Mirad mis manos y mis pies. Cristo resucitado. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy reconocible. Palpad, tocadme, toca. Palpad y ved. Y fijaos esto, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ese es el modelo de lo que será nuestra resurrección. Y en Filipenses, bueno, hablando ya de nosotros, así fue Cristo, y Filipenses dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Esto está hablando cuando resucitemos, ¿verdad? En el escatón, al final de los tiempos. Todavía no. Ahora tenemos carne mortal, como veremos después. ¿Para qué? Para que sea semejante, parecida, tal cual el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, el mismo poder que obró en la resurrección de Jesús, obrará en nuestra resurrección y resucitaremos tal cual Cristo resucitó. ¿Amén? Bien. ¿Puedes pasar, por favor, la otra diapositiva? Y esto nos lleva al último punto que me interesa sobre todo para mi vida. Vamos a tener una lectura también en unos últimos versículos del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, ¿vale? Habla de Cristo, El primer hombre es el de la tierra. Este es Adán. La palabra es del polvo. Es el hombre, claro, el polvo, Dios hizo al hombre del polvo, el polvo de la tierra. El primer hombre es de la tierra y por lo tanto es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor,
es del cielo. Nació también en la tierra, ¿no? Con un cuerpo. Pero es del cielo porque es resucitado, ¿verdad? Así que si leemos el contexto en este capítulo de Corintios, casi podríamos intercambiar celestial y cielo por resurrección y resucitado. Cual terrenal, es decir, cual ese modelo que trajo Adán, también los terrenales. Todos traemos ese modelo, ese patrón, a grandes rasgos, pero de una manera intrínseca, de una manera esencial. El hombre es el mismo que hace 5 siglos, 5 o 5.000 años. Nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros deseos, somos ese hombre, el hombre terrenal, el hombre que encarnó a Adán. Cual el terrenal, también los terrenales. Pero, cual el celestial, quisiera intercambiar y si digo alguna barbaridad luego me corregís y lo haré, de verdad lo aceptaré con humildad, humildad y con gusto. Pero en el sentido es los que han resucitado, según Cristo. Cual el resucitado, también los resucitados. Igual que traeremos carne y hueso, traeremos las otras notas, atributos de su imagen, de su característica. Y como conclusión, y esto tenéis las Biblias ahí, yo espero que estéis leyendo, bueno, pues casi todas las Biblias, Dicen, y así como hemos traído, algunas dicen llevado, también está bien, así como hemos traído la imagen, es decir, ese patrón que nos viene de atrás del terrenal, que lo llevamos encima, ahora que hemos resucitado con Cristo, traigamos, dice Reina Valera, traeremos. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué digo yo eso? ¿No? Bueno, esto se debe a que la Sociedad Bíblica Unida tuvo un comité para depurar o para ponerse de acuerdo en cuanto a estos términos un poco conflictivos o digamos que daban lugar a doble interpretación, ¿no? Y eligieron el futuro, traeremos. Bien, no voy a perder mucho tiempo explicando por qué, porque ya me estoy pasando, ¿no? En definitiva, en la mayoría de los manuscritos no dice traeremos, dice traigamos. Lo cual significa que Pablo no está dando aquí una doctrina, solo una doctrina. No está preocupándose por enseñar solamente, sino que además de enseñar y corregir el problema que tenían allí en Corinto, Pablo lo que nos está diciendo es que no nos tenemos que esperar a que Dios nos dé en el día del gran día del Señor, nos dé este cuerpo como el suyo, sino que ya hoy podemos ir manifestando, traído la imagen de ese hombre resucitado y perfecto que es Él. Y esto me compromete mucho, hermanos. Me compromete y me quebranta. Y me humilla. Y tengo que confesar que muchas veces mi imagen es la del terrenal y muy polvorienta. Y el Señor espera de mí que mi imagen vaya apuntando a ese día glorioso en el cual se manifestará plenamente el poder de su resurrección. Y por eso es necesario que Él resucitase. Es necesario que Él resucitase para que mi vida pueda manifestar la imagen también de un pastor, de un Dios, de un Señor y de un Redentor vivo. Porque solo si Él está vivo, mi vida va a estar viva. Que el Señor nos bendiga.